O sea, así dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Zacarías capítulo 3. En el verso 3 dice, entonces el ángel me mostró a Jesúa o a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y el acusador Satanás estaba allí a derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Josué estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Josué y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Y entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Josué y dijo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, si sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí, entre los otros sacerdotes. Escúchame, oh Josué, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes, ustedes son símbolos de lo que ha de venir pronto. Traeré a mi renuevo, a mi siervo el retoño. Perdón, volé un pedazo de... Pronto traeré a mi siervo llamado el retoño. Miren ahora la joya que he puesto ante de Josué. Una sola piedra con 7 facetas. Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de la tierra. Amén. Padre, permite que estas palabras sean guiadas únicamente por tu espíritu, que tu palabra sea la que fluye en mí, Dios, no mis ideas. Y te pido que cualquier bloqueo espiritual, mental, sea reprendido por el nombre de tu Hijo Jesús. Que tu ángel, oh Dios, que tú reprendas, Señor, toda cosa que quiera bloquear tu palabra. Amén. Bien, el tema que voy a estar compartiendo a grosso modo, si es posible, que a veces es difícil hacerlo a grosso modo, tiene que ver con este pasaje. En este pasaje vemos una ilustración donde el sumo sacerdote Josué ya era en ese momento sacerdote y el profeta Zacarías ve una visión donde se le muestra a el ángel Satán o el ángel acusador y llevando a Josué ante un juicio. En la mentalidad judía, el ángel Satán o el Satanás, que no es para ellos un nombre propio, sino la acción de acusar o de incriminar, vamos a decirlo así, un ángel fiscal. Lo podemos ver en el libro de Job, cuando los ángeles de alto rango estaban reunidos con Dios, entre los cuales también llegó el acusador. Entonces Dios, en este caso, que vio que llegaba el Satán, le dice, oh, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Qué te parece? No hay ningún hombre como él, no hay nadie como él. Entonces, en ese pasaje de Job vemos que Dios le permite al Satán muchas cosas para probar la integridad y el corazón de Job. Entonces, en esa solicitud vemos que el acusador se vale de herramientas para tratar de demostrarle a Dios que esa persona no iba a ser que no es una persona íntegra y que iba a fallar. En este caso, vemos que en el libro de Josué pasa algo similar. El ángel Satán está frente al ángel Yahweh o al ángel que representa a Dios. Y el ángel, escuchando todas las acusaciones que se tenía en contra del sumo sacerdote, el cual, si leemos el pasaje, dice que tenía ropas viles, ropas muy asquerosas, que representan nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra condición. Y el ángel, o Dios, vamos a decirlo así, rechaza esas acusaciones y le dice a Satanás, yo no acepto ninguna de tus acusaciones. Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que el hecho de que
Josué tuviera vestiduras viles, significaba que sí, en verdad estaba mal. Sí había cometido pecado. Si era una persona vil, si era una persona que había hecho cosas que no eran propias de la imagen de Dios. Sin embargo, el ángel, al no aceptar las acusaciones, le dice al Satán, ¿acaso no es este un tizón arrebatado del incendio o un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego? ¿Qué es un tizón? La imagen de un tizón es algo que está próximo a volverse un carbón, pero lo sacan antes de que se llegue a consumir, de que se vuelva. En nuestro país nosotros utilizamos la cuava. La cuava la usamos para encender fuego, para juntamente con el carbón. Pero si una cuava usted rápidamente la sopla, no sigue la combustión y no se va a volver negra, como terminan al final de toda la combustión que usted terminó de usar su anafe. Ya no hay cuava, la cuava es como quien dice otro carbón va más. Entonces así también ha sido nuestra vida. Dios nos ha sacado de medio de las llamas, nos ha arrebatado del fuego, nos ha cambiado la ropa vil que teníamos por una ropa limpia, ha puesto también un manto en nuestra vida nuevo, nos ha cambiado el turbante que tenemos y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. Esa es de las promesas más grandes que la Biblia dice. Dios nos trasladó de la potestad, no del reino, oigan bien, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque hay gente que habla del reino del diablo. No hay un reino del diablo, hay una potestad de las tinieblas. Y el reino, el único reino que existe en la Biblia es el reino de Dios. Entonces Dios nos transmuta de un reino teórico, una gobernación mala, ¿verdad? Que es en realidad es una potestad o gobierno no legítimo, el cual nosotros vivíamos y estábamos sumergidos en él. Y Dios nos toma como tomó en esta visión a este sacerdote, le cambia la ropa y luego que le cambia la ropa, que lo ha declarado sin culpa, justificado, delante del ángel fiscal acusador que viene como parte del ministerio público demoníaco a demostrar que usted es una persona que mala y pecadora. Vemos que aparte de que lo ha arrebatado del fuego, de que le manda a cambiar la ropa y que le manda a los que están ahí a ayudar con todos los cambios que se necesitan en Josué, en el brillo, en el cambio, en el turbante, vemos que le da un mandamiento. Luego de que Dios te limpia, entonces viene, luego de decir que le quiten la ropa sucia, mira a Yeshua o a Josué, que en este caso Yeshua o Joshua es lo mismo en hebreo. Mira que he quitado tu pecado. Te he quitado tu pecado, te voy a dar ropa nueva y fina. Entonces le dice más adelante que viva como debe, una vida diferente. Si leemos el verso 6 dice, el ángel del Señor habló solemnemente a Jesús y le dijo, el Señor de los ejércitos te dice, sigue mis caminos y sírveme con cuidado y recibirás autoridad sobre mi templo y sobre mis atrios. Entonces ahí vemos que luego de él cambiarle toda la vida por dentro, de cambiarle su situación, su estado de culpable a inocente, le hace una promesa que todas las promesas que Dios nos hace a nosotros nos deben de conllevar a un resultado final. Según el verso 8 al 10, se nos está prometiendo la venida del Mesías. Entonces, todo este pasaje ve una representación del Hijo de Dios que nos quita, que nos justifica. Pero entonces, hay muchas cosas que nosotros hacemos, hay muchas cosas que han pasado en nuestra vida que no nos permiten a veces vivir una vida cristiana victoriosa, que es porque vivimos en acusación mental, vivimos con pecado mental o con la cara del pecado pasado, o no nos liberamos de esas cosas. Y aunque Dios
ya nos ha liberado y ya Jesucristo es nuestro abogado, nosotros seguimos culpándonos y eso no nos permite avanzar en el camino de Dios, porque nos mantenemos cayendo, ¿verdad? En la trampa del Satán de mantener la culpa en el corazón. Tal vez el Satán no pueda acusarte delante de Dios, porque ya tú tienes a un conciliador que fue Dios mismo que dio a su hijo, a un abogado que intercede por ti, ¿verdad? Pero sí pone pensamientos en tu vida, acusadores, que no te permiten avanzar. Quiero que leamos un pasaje para que vean una ilustración de lo que realmente hizo Jesús en la cruz por nosotros cuando dio su vida. El pasaje está en Colosenses 2, del verso 13 al 15, y dice lo siguiente. Reina Valera, del 60. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14, que quiero que hagamos énfasis ahí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga bien, anulando el acta de decretos que habían contra nosotros. Y al final también dice que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente. Este pasaje, dentro de la ilustración de Josué, que nos podemos poner nosotros, podemos poner nuestro propio nombre, podemos ver que aun cuando nosotros estábamos muertos, que éramos incircuncisos, vivíamos una vida mala, dice que él nos dio vida juntamente con él. Nos declaró, nos limpió los pecados, nos perdonó, y que no solo eso, sino que anuló un acta, el acta de decreto. Si usted ha leído el libro de Deuteronomio 28, se nos habla de que usted tiene el poder de elegir lo bueno y lo malo. Si hace lo bueno, le va bien, va a tener bendición, y si hace lo malo, va a tener maldición. La maldición de la ley. Usted, por naturaleza, es dentro de esta acta de decreto, usted es reo de muerte, usted es culpable, usted debe de morir, usted debe de ser juzgado y no tiene remisión al usted incumplir algún precepto. Usted es digno de muerte. ¿Qué ocurre con esto? Que al Jesús morir por nosotros en la cruz del Calvario, no fue que él quitó la ley. No fue que él nos dijo, no guarden la palabra de Dios, no guarden él cumplió con las leyes ceremoniales que incluían, que eran pertinentes para cuando el hombre iba ante Dios, ante un sacerdote, entregaba alguna ofrenda, en este caso un cordero, para que su pecado sea cubierto, ¿verdad? Ya que era la única manera en aquel entonces de uno hacer, o del ser humano esperar una especie de remisión o de expiación. Era a través de estas sangres de estos animales, que sabemos bien que en el libro de Hebreos explica que todo era sombra del Cordero que vendría a salvarnos. Entonces, habiendo sido Dios que estableció esta ley de bendición y maldición, esta acta que nos recriminaba, entonces vemos a los ángeles malvados o al Satán utilizando esto en nuestra contra de manera legal y que sí correspondía a las cosas que ellos decían. Josué era reo de cárcel y de muerte. Pero Jesús, tomando todo lo que nos correspondía a nosotros, que es que él hizo, esto es una doctrina fundamental de la gracia de Dios, que es el sacrificio sustituto o la sustitución. Muchos de nosotros no entendemos que Jesús lo que hizo fue un intercambio entre él y nosotros. A mí me chocaba mucho cuando yo comparaba que los dioses de la antigüedad pedían sacrificios, sangre de animales, que parecía que eso los hacía sentir bien. Luego vemos en la Biblia que Dios y el verdadero Dios también tenía un sistema de adoración que incluía sangre de animales de por medio. Pero ya cuando llegó al punto de que de tal manera amó Dios su hijo al mundo y dio a su hijo que es humano y sangre humana de por medio, y yo comencé a pensar y a analizar cosas basadas en
tantas cosas que la Biblia misma en el Antiguo Testamento critica del sacrificio de gente a dioses, me chocó y me dio de entera y dije, pero hay algo que yo no estoy entendiendo. Hay algo que no estoy entendiendo. Entonces me puse a estudiar porque no me coincide. ¿Cómo es posible que Dios en el pasado aceptaba la sangre del cordero o de estos otros animales, variedad de animales puros para un sacrificio, pero entonces su propio hijo o un ser humano es sacrificado como un cordero para salvar a la humanidad? ¿Por qué Dios quería eso? ¿Para qué esa sangre? ¿Para qué si él, será que Dios también quería un sacrificio animal como los demás dioses paganos? El diablo o la duda, no sé, me puso un poco raro, me puse a pensar mucho y me puse a estudiar, porque hay dos tipos de duda: la duda que te pone el diablo para confundirte, y está la duda de adquirir conocimiento, la que te genera preguntas. Entonces me puse a investigar y ahí fue que vine a la conclusión de que la muerte de Jesús fue una muerte fiscal. Él se hizo culpable en mi lugar. Él se hizo pecado en mi lugar. Él murió en mi lugar cuando yo era que tenía que pagar. En vez de haber una cruz, tenía que haber mucha gente muerta y que iba a pagar con su vida y no se iba a redimir y no iban a resucitar. Esa es era gente que estaba condenada a la destrucción. Pero entonces Jesús no solo murió en tu lugar, no solo tomó toda tu maldad en cambio de su santidad, sino que también despojó a esos principados y potestades en la cruz que vivían acusándote, y que cualquier cosa mala que tú hacías o que hacíamos eran legalidades que te convertían en reo de muerte. Sin embargo, cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 2, del verso 1 al 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, también tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, nos escribe esto para que no fallemos a Dios. Pero si de alguna manera fallamos, tenemos un abogado, que es precisamente el que también murió por nosotros, ¿no? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Oiga esta última parte de aquí, que es muy importante, sino también por los de todo el mundo. O sea, Jesús dio su vida de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Entonces, por medio de Jesucristo, Dios espera que nosotros vivamos una vida piadosa, pero si nos equivocamos o fallamos, tenemos un abogado. O sea, en el pasado no teníamos un abogado. Yo en ese juicio de Josué, del ángel fiscal delante de la presencia de Dios, Josué tenía toda la de perder, porque Josué no solamente había un juez y había un acusador. Sin embargo, es interesante cómo el juez soberano y supremo, en vez de condenar a Josué, simplemente decidió perdonar a Josué, cambiarle la ropa y utilizarlo para su gloria. Entonces, ahora en el nuevo pacto es diferente. Cuando ese Satán se presenta, o vamos a hacer una imagen de que ahí estuviera Jesús ya, inmediatamente llegara el Satán, ni siquiera el juez iba a tener que intervenir, porque el abogado iba a decir: yo morí por él, y cualquier cosa que esta persona haya hecho, yo me encargo. Entonces, inmediatamente esto desarticuliza el ministerio satánico en contra tuya, porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, tenemos abogado, pero tenemos también un conciliador, no un juez, que es Dios. Si leemos en Romanos capítulo 8, verso 31 al 39, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio hijo, o sea, la vida de su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y luego pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En idioma dominicano sería: ¿quién te va a condenar a ti si tú eres un escogido de Dios? Dios es el que te declaró a ti inocente. ¿Quién es el que condenará? Verso 34.
Cristo es el que murió, más el que también resucitó, y además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa palabra interceder, muchas veces la vemos como un simple acto de que perdónalo, Padre. Oh, Padre, aquí estoy para que tú tengas misericordia de él. Pero la palabra interceder del griego es alguien que toma tu lugar y en tu lugar aboga por ti. Que el único que pudo haber hecho esto es Jesucristo, porque no solamente es tu abogado, sino que también compró tu vida y te redimió. Y delante de Dios hay un hombre, oiga qué misterio más grande. Hay un hombre sentado que sabe lo que es ser un ser humano, se compadece de ti y también intercede por ti ante Dios. Hay un hombre que sabemos que también es 100% Dios, que puede compadecerse de ti y que te ha declarado a ti por completo sin culpa, porque hubo una transacción en el momento que Jesús fue condenado en nuestro lugar. Por eso dice aquí, en el verso 35, una pregunta. El apóstol Pablo dice, siguiendo el pasaje, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y luego responde, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas llevadas al matadero. Y continúa diciendo, antes, en todas estas cosas, o sea, todo esto que se mencionó arriba, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si aquí la respuesta a todo lo que Pablo dijo anteriormente es nada nos puede separar del amor de Dios. Aquí te dice algo que engloba todo. No sé si has entendido. Dice que ni lo presente, o sea, ni siquiera lo que tú has hecho ahora, ni lo que vas a hacer en el futuro, ni lo porvenir, ni las cosas que están muy altas, ni las que están muy profundas, ni ningún ser creado, que eso incluye a los potestades, a los principados, no nos van a poder separar del amor de Dios, el cual nosotros tenemos en Cristo Jesús. Analizando eso de la muerte sustituta de Cristo, hay un pasaje que está en el Antiguo Testamento que describe exactamente lo que pasó, que es Isaías 53, del 5 al 6. Y dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, la traducción viviente, y aplastado por nuestros pecados. Traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor, refiriéndose a Yahweh, puso sobre él, o sea, sobre el Cordero, los pecados de todos nosotros. O sea, ahí hubo una transferencia de toda mi maldad, de todo mi pecado, de toda mi derrota, de toda mi muerte. Él tomó mi lugar y entonces no hay forma de que venga un acusador a traer condenación a tu vida si tú eres una persona que verdaderamente ha sido redimida, que tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. La Biblia dice que ninguno ¿verdad? Que ha nacido de nuevo persevera en el pecado. Ninguno que ha nacido de nuevo, que tiene la simiente de Dios en él, permanece en el pecado, porque el deseo tuyo es agradar a Dios. El deseo tuyo es corresponder a ese amor. Por eso el apóstol también nos dice que la justicia de Dios se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Entonces, no está diciendo el apóstol Pablo que si usted cae en un pecado, usted va a ser destituido de la gloria de Dios, porque usted realmente estaba destituido antes de nacer de nuevo. Pero se nos está mostrando que nosotros no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne, sino que le debemos a Dios, que nos dio a su Hijo y que condenó el pecado
según el libro de Romanos capítulo 8, en la carne, en el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo fue azotado en lugar de nuestro, fue muerto en lugar de nuestro. Y nos hace una gran promesa, que también nosotros en el futuro vamos a tener un cuerpo como el suyo. O sea que este cuerpo donde vive la carne también va al final, su destinación es ser destruido, porque no va a heredar el cielo, no va a heredar el reino de Dios. Entonces, sé que me queda poco tiempo, pero el diablo sabe que le queda menos tiempo a él todavía, a nivel, vamos a decirlo así, de que está trabajando duramente para acusarte, por lo menos a ti en tu mente, para bloquearte, para no permitirte que tú puedas avanzar. Y si nosotros no entendemos que no somos salvos por nuestro mérito, sino porque Jesús dio su vida, dice que nosotros somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, fe en su sangre, fe en su muerte, fe en su resurrección, fe en la persona de Jesús, nos exime a nosotros de esa condenación que por legalidad nosotros éramos reos. Entonces, lamentablemente ese pasaje es mal utilizado por un movimiento que ha trastornado lo que es la guerra espiritual, que es una doctrina bíblica, que vemos que la Biblia habla de la guerra espiritual, pero se ha malinterpretado y ha hecho un embrollo con esto de las actas de decretos y la legalidad, que han surgido falsas creencias, o al menos adulteradas de lo que quiere decir este pasaje específicamente. Esto te está diciendo a ti que ya tú no estás bajo ningún tipo de maldición, porque Cristo Jesús quitó todo lo que por legalidad te acusaba y te incriminaba, y tú eres totalmente libre de ser condenado, porque ya Él pagó el precio en tu lugar y quitó todas estas cosas y te mandó a cambiar la ropa, te mandó a cambiar el perfume, te hizo nuevo para que tú seas un rey, una reina, un príncipe, un sacerdote delante de Dios. Pero ya para terminar, hay un pedazo de información que a veces la vemos fuera del contexto judío, porque sabemos que nosotros a veces estudiamos la Biblia, pero no buscamos a veces los libros históricos y los significados en los tiempos de la tierra bíblica de algunas cosas. Si usted piensa en el bautismo de Jesús y analiza muchas frases que se dijeron en el bautismo de Jesús, va a entender este pasaje que dice claramente que el Señor cargó, o sea, Yahweh o Jehová, cargó en Jesús toda nuestra maldad. Y por sus llagas fuimos nosotros salvados, sanados. Cuando Jesús va a Juan el Bautista, lo primero que Juan el Bautista hace, según el libro de Juan, es que dice una expresión que llama mucho mi atención. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante. Luego Jesús quiere que ser bautizado por Juan el Bautista y él le dice, no, deberías de bautizarme tú. Pero Jesús le dice una frase muy, muy corta, pero que tiene un significado teológico muy grande. Permítemelo, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces, analizando esas dos frases, gracias a un comentario que leí acerca de eso, con sus raíces bíblicas hebreas, o sea, su historia, su trasfondo, ¿qué era Juan? Juan era hijo de un sacerdote. En este caso, era, si bien no recuerdo, Zacarías se llamaba. Era un sumo sacerdote y Juan de por sí venía de esa casta, de esa línea, porque era hijo de sacerdote. Y ahí en el bautismo en agua, aunque nunca se había utilizado el bautismo de esa manera, había una tradición judía similar al bautismo que le llamaban la telibá, que era cuando usted iba a llevar un cordero el día de la expiación, por ejemplo, usted se lavaba las manos
o cuando fuera que fuera al templo a ofrecer sacrificio, usted se lavaba las manos, como lo hizo Pilato, y luego imponía las manos sobre el cordero, y usted transfería a través de la imposición de manos, que también tiene un trasfondo judío, sus pecados a ese cordero. Luego ese cordero o animal era muerto, sacrificado, y tu pecado había sido cubierto. Entonces, la telibá representa en la historia judía al bautismo. Por eso cuando la gente vio, vio al bautizador, a Juan, bautizando y hablando de Dios y también poniendo a la gente bajo agua, como el agua representa limpieza de pecado, ellos corrieron a escuchar a este profeta y muchos de ellos fueron bautizados. Entonces, en la Biblia nos muestra a Jesús que fue a ser bautizado por Juan. Juan no quería bautizarlo y Jesús dice, es necesario que así cumplamos con toda justicia. A través del bautismo, este Cordero de Dios asumía la carga judicial del pecado al ser bautizado. Viendo desde el punto de vista judío, y nosotros cuando somos bautizados, el apóstol Pablo dice que somos sepultados juntamente con el bautismo. Si ahí explica esta transacción sustituta que ocurrió en el bautismo. Y dice, conviene que cumplamos así toda justicia, porque lo que se estaba haciendo era algo que tenía que ver con la justicia de Dios. Y la Biblia dice que a través de Jesús, o sea, por medio de la muerte de Jesús, nosotros en vez de ser considerados pecadores, somos hechos justicia de Dios en él. Entonces estamos viendo que la transacción, la sustitución es más grande de lo que tú te imaginas. Entonces, di en voz alta o di en tu corazón cuando venga el tentador, cuando vengan tus malos pensamientos, cuando venga esta culpa, cuando venga estas situaciones difíciles que posiblemente tú hayas fracasado. Recuerda que Jesucristo dio su vida por ti, que tú vales lo que vale la sangre de Cristo, que tú vales lo que valió el cuerpo de Cristo, que Jesús tomó tu lugar y dice que si Dios no perdonó la vida de su propio hijo para salvarte, ¿cómo no te va a dar también juntamente con él todas las cosas? Entonces, si el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya te ha declarado sin culpa y te ha dicho, no hay más condenación, deja de escuchar al diablo y de creer que estás condenado. Deja de seguir creyendo que hay un acta de decretos en los cielos, un libro, llenándose de las cosas malas que tú haces y que un día ese libro va a ser usado en tu contra. Ya ese libro no está porque Jesús lo clavó en la cruz y te ha liberado. Entonces, el pasaje que mencioné anteriormente, Romanos 6, 4 al 6, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, se está refiriendo al bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oiga, el objetivo no es que usted utilice esto como una excusa. Jesús fue mi sustituto. Él pagó el precio, él dio toda su vida y entonces usted vivir como un pecador. No. Aquí te está hablando de una vida nueva. Te está hablando de que el Señor nosotros fuimos redimidos para vivir una vida diferente. Pero si fracasas, recuérdate que tú tienes un abogado. Utiliza la gracia de la siguiente manera. Hay una frase que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese pasaje me daba de entera porque yo pensaba, yo entonces voy a vivir pecando mientras el poder de Dios se perfecciona en mí. No es exactamente lo que quiere decir. El poder de Dios se va manifestando en tu vida cuando hay cosas que tú no puedes manejar. Hay cosas que son parte de tu debilidad o cosas que tú no puedes cambiar, tal vez una enfermedad o alguna tendencia a hacer cosas que no están correctas. El Señor te va a liberar de esa debilidad, te va a transformar en algún momento. Si, ¿verdad? Supongamos que sea un estilo de vida de tentación o de algún falla. Cuando tú fallas,
La gracia va a estar ahí para que tú entiendas que tú no eres reo de muerte, pero también va a estar la gracia ahí para que tú seas transformado y aprendas a vivir de una manera santa y siendo renovado a través de la palabra de Dios y de la obediencia. Entonces, la gracia está ahí, es para que tú no pienses, ¿qué hace? El Señor se me salió del cuerpo porque pequé. Ya estoy condenado porque fallé hoy. No, es para que esa gracia, oh Señor, perdóname, entiendo que lo hice mal, pero tú eres también mi abogado, ayúdame a mejorar, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser nuevo. Porque si esa gracia no estuviera de por medio, entonces ahí toda la acusación y todo el mal no te dejarían entonces entender que no es por tu obra, sino por lo que Él hizo en ti. Y tú entonces correspondes a eso en obediencia, en amor, y si en algún momento fracasas, no te vas a tirar a llorar, como cuando yo en una época de mi vida no entendía la gracia, cometí un pecado, y eso me llevó a una especie de depresión, porque solamente pensaba en condenación, sentía amargura, miedo, pavor. Eso es lo que debería de sentir yo si Cristo no hubiese muerto por mí. Pero Él me liberó. Y termino diciéndolo el pasaje que mencioné anteriormente. Y imagínense esto que pasa acá. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. O sea, somos ovejas, primeramente, y luego nos hemos extraviado, refiriéndose al pueblo de Israel y a nosotros. Hemos dejado los caminos de Dios. O sea, que en algún momento nos hemos desviado para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Así que, mi hermano, mi hermana, espero que si alguna cosa se ha malentendido de lo que digo, si algo te parece un poco raro, tienes la libertad de decirme, hey, explícame esto. O si entendiste que dije algo fuera de lugar, me lo puedes corregir también. Pero aquí lo más importante de todo es, en todo esto que he leído, en todo esto que he predicado, es que ya no hay condenación para ti. Ya no hay un pasado que tenga que repercutir en tu vida en el día de hoy, porque nada te puede separar del amor de Dios, absolutamente nada, porque por gracia somos salvos, y si tú verdaderamente fuiste salvo, la palabra de Dios dice que tú no vas a perseverar en el pecado, sino que un día de estos vas a tener un cuerpo como el suyo y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que el Señor te me bendiga.